bien. Juan Miguel, ¿qué tal? Audiencia de Desayunos. Ya estamos prontos para... Estamos en tema, vamos a hablar de autoridad y autoritarismo, pero con respecto a la educación en familia, ¿no? Muy bien, muy bien. Entre padres e hijos. Entre padres e hijos, exactamente. Un tema de muchísima actualidad, un tema que se debate en el mundo entero y al cual Calidad de Vida le ha dedicado una especial preponderancia. Y para ello, naturalmente, hemos invitado a un experto, a un referente en nuestro país, que es el psicólogo Alejandro de Barbieri. Un placer, Alejandro. Muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto estar acá. De contarte el mismo gusto. Alejandro, ¿cómo es esto de autoridad y autoritarismo? Hablando de la educación de padres a hijos. ¿Se enfrentan? ¿Es muy delicada la línea, el límite que separa la autoridad del autoritarismo? ¿Se puede caer en la permisividad? ¿Lo explicamos? Sí, mira, yo siempre pongo el siguiente ejemplo, ¿no? Nosotros venimos de una educación donde nuestros abuelos eran de repente más distantes, más fríos, ¿no? Siempre hago esta explicación cuando charlo con papás. Los abuelos pecaron de fríos, ¿no? Porque estaban como más rígidos en su rol, pero nosotros hoy en día, los padres, estamos pecando de calentitos, de un nido demasiado calentito. ¿Qué como es que eso? pasamos de un extremo a otro, ¿no? Y por eso es muy importante recordar cómo Fernando Savater, en un maravilloso libro que se llama El valor de educar, dice que autoridad viene de augeo, que quiere decir ayudar a crecer, ¿no? Y es una expresión muy gráfica. Es fantástico, Alejandro, porque en definitiva ese es el rol de los padres. Exacto. Ayudar a crecer, a sus hijos. Y Savater amplía esta cita diciendo que la tiranía, dice él, quiere que seamos siempre niños. Pero cuando uno quiere sacar a ese niño y transformarlo en un adulto, tiene que ofrecer resistencia. Y esa resistencia viene de la mano del adulto, que puede ser el papá y la mamá, ¿verdad? En su casa, o solo el papá, solo la mamá, la configuración familiar que cada uno tenga, la maestra en la escuela o un jefe en tu trabajo, para ir haciendo la extrapolación de las distintas áreas de la autoridad. ¿Por qué decimos que autoridad no es autoritarismo? Porque como pecamos de calentito, venimos de un pasado dictatorial, pero también venimos de un pasado dictatorial muchas veces en cada familia, donde a veces los pacientes tienen un abuelo o un papá que fue muy agresivo con ellos. Una autoridad sana no es agresivo, no es imposición. Una autoridad sana es el amor, el cariño, pero también te dije que no y es no. Cuando el niño, ¿verdad?, está caprichoso, está como víctima de sus impulsos, el rol del papá y de la mamá es, cuando todas las veces que sea un capricho, te dije que no y es no. Y cuando uno dice eso, no es agresivo. Pero Alejandro, uno tiene la sensación, y tú que estás a diario con padres y dando charlas, ¿no tenés la sensación de que a muchos padres les cuesta decirles no a sus hijos? Cuesta porque tenemos miedo a perder su cariño. Y esto es algo muy importante, también de Aldo Nauri, un pediatra francés, que plantea que nuestros abuelos nos educaron no esperando ser queridos por sus hijos. Y nosotros hoy en día, nuestra autoestima, esperamos ser queridos por mis hijos. Si yo espero ser querida por mi hija, entonces me va a costar decirle que no. ¿Me explico? Sí. Es lindo que nuestros hijos nos quieran, no estoy diciendo que no nos quieran. Lo difícil es que si yo espero que me quiera, no voy a poder sostener un no. O lo voy a sostener poco tiempo, mi hijo me va a mirar con una carita así como de pobrecito y uno va a tender a ceder. Por eso es muy importante que nuestra autoestima no se nutra del amor del niño, que se nutra de nuestra pareja, de nuestros vínculos con otros adultos, pero no del niño. Sí. A mí me parece, siguiendo tu hilo conductor, Alejandro, que el ejemplo es clave, ¿no? Es clarísimo. El ejemplo que dan papá, mamá, el mundo adulto a sus hijos, a veces es mucho más efectivo que las palabras. Totalmente. Y por eso uno tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como papá, cuando le reforzamos, por ejemplo, el rol de la maestra. ¿Qué dijo la maestra, no? O mismo en la casa, ¿qué te dijo papá? ¿Qué te dijo mamá? Ahí estamos reforzando la autoridad. La maestra también lo hace en el aula. ¿Qué dijo? ¿Qué piensa tu papá? ¿Qué pensamos nosotros? Y después el niño vuelve y le dice a sus papás, la maestra me dijo que tal cosa no se puede hacer. Y uno refuerza ese rol. Porque uno no puede elegir el niño, no puede elegir si el papá se casa o se separa. Es una decisión del adulto. No puede elegir el niño cuando entra a la escuela quién va a ser la maestra. O
En ese sentido decimos que a veces no es una democracia. Puede ser muy democrático el vínculo, pero no es democrático en el sentido de que el niño entró a la escuela y tiene esa maestra y tiene esa directora. Y va a tener que aprender a relacionarse con esa autoridad. Muy bien. Lo mismo después en el trabajo, cuando le toca un jefe que de repente no es de su agrado. Alejandro, tenemos preguntas muy interesantes referidas al tema consultorio virtual. La primera consulta para el psicólogo Alejandro de Barbieri. Tengo una hija de 7 años. Siempre me costó ponerle límites, pero a mi señora más porque siente culpa. Pero de un tiempo a esta parte ya casi no tenemos autoridad sobre ella. ¿Qué debo hacer? ¿Cuál tiene que ser el primer paso? Casi que te lo implora. Buenísimo, Lucas buenísimo. de Positos. Qué buena pregunta. Buenísima la pregunta de Lucas. En realidad a mí no me gusta hablar de poner límites porque creo que es algo que se desvirtuó en la psicología, ¿no? La palabra límites. A mí me gusta de vuelta Fernando Savater, que dice que de alguna medida el que ejerce la autoridad es antipático. Dice, pero debe serlo, dice Savater, porque educar en buena medida es frustrar. Esto no quiere decir que educar es frustrar. Es clarísimo Savater. Pero esto no quiere decir que el niño quede frustrado. Quiere decir frustrar la parte impulsiva que tienen cada uno de nuestros hijos. Por eso cuando uno dice ponerle límites, a mí me hace acordar muchos pacientes que nos dicen en la consulta, Ale, yo le pongo límites a mi hijo, pero sigue haciendo lo mismo. Entonces los psicólogos decimos, no, entonces no fue un límite. Por eso a mí, cuando damos curso para los psicólogos, también los invito a que cambiemos el lenguaje. Porque no puede ser que los psicólogos estemos 20 años diciéndole a la gente pongan límites. Si pasaron 20 años y ese concepto no se incorporó. Explico, sin duda. Para mí lo de Savater es mucho más fuerte, pero que es claro. Está clarísimo lo que dice Lucas, ¿no? Hay un desafío, ¿no? Esta es la segunda pregunta. Pero termino con lo de Lucas. Estaba diciendo Lucas que perdió la autoridad. Se pierde la autoridad cuando ese límite no se incorpora. Por eso una autoridad sana es, no, vas a tu cuarto con tranquilo, después venís y hablamos. Porque a veces a la mamá le cuesta más que al papá. Viste que él decía, Lucas, que sí. A él le costaba menos, pero igual le costaba. Pero sobre todo a la mamá. Y esto es muy importante, el límite o la frustración puede venir de la mamá o del papá, o de los dos, del que esté en ese rol, ¿no? Segunda consulta para el psicólogo Alejandro de Barbieri en este consultorio virtual. Mi hijo me desafía todo el tiempo. Mi hermana dice que a veces cuando lo rezongo él mismo me mira como pidiendo otra vez que le ponga límites o en penitencia. Yo no puedo darme cuenta al ser tan permisiva. ¿Qué tanto mal le puedo estar haciendo? Bueno, Eugenia, de Playa Verde. Clarísimo, Eugenia. Yo lo que digo de cuando la gente dice hay que poner límites suena como algo artificial, me explico, como si no fuera natural para el papá, ¿no? Como una tarea que uno se tiene que imponer. En realidad nosotros somos facilitadores para que el niño descubra el límite que implica vivir. Esto es lo que somos los papás. Somos hospedadores de las frustraciones. No es mucho palo para que aprenda. No es la letra con sangre entra. No es eso. Es hospedar las frustraciones para que pueda crecer. Porque el riesgo, como bien plantea Eugenia, de la sobreprotección, si ese nido es demasiado calentito, ¿verdad? Si le digo que sí a todo, primero que lo incapacito para desear. Lo incapacito para que pueda buscar la felicidad que va a llegar como una consecuencia de haber incorporado sufrimientos. Alejandro, complementando tu respuesta y a esta pregunta, ¿cuánto se da el fenómeno de la permisividad? Totalmente. Del laissez-faire, del dejar hacer a los hijos y los padres no tienen ni idea a qué hora vuelven, dónde ¿Y cuál están? puede ser el riesgo? Hay una falta en muchos hogares del control de lo que están haciendo los hijos. Hannah Arendt, esta filósofa discípula de Heidegger, lo dice claramente. Dice, el niño no es una minoría oprimida de que tiene que liberarse, dice Hannah Arendt, que trabaja mucho el tema de la autoridad. El niño, dice, cuando nosotros los adultos dejamos que el niño haga lo que quiera, hemos claudicado de la autoridad. Y ahora que estamos hablando del Papa Francisco, el Papa tiene una expresión clarísima. Dice, los padres se exiliaron de educar, que es una imagen muy fuerte, ¿no? ¿Eso dijo el Papa Francisco? Sí, lo dijo hace un mes o 2 meses. Se exiliaron de educar. Por eso debemos ayudar a que los padres salgan del exilio para decir, este es tu papá y esta es tu mamá, ¿no? ¿Cómo? Con el amor, con el beso, con el abrazo, ¿verdad? Llegar disponibles emocionalmente para eso. Pero si
llego a mi casa cansado y el niño tiene un berrinche, mi trabajo es ser papá. Te dije que no y es no, hasta que no se te pase el berrinche, no hablamos. Y no estoy siendo un mal padre con eso. Estoy ejerciendo, porque el riesgo de la sobreprotección es que cuando salga a la adolescencia ese niño, vieron que el chico dijo que a los 7 años todavía no habían perdido la autoridad. A veces no nos damos cuenta cómo educamos a nuestros hijos hasta que nos llegan a la adolescencia. Absolutamente. Y ahí tenemos la chance de nacer de nuevo a ser nuevos padres. Sin duda, ha sido una estupenda hoja de ruta la participación de ustedes a través del consultorio virtual. Vamos a la tercera pregunta. Entonces, para Alejandro, dice: mi mujer cree que cuando mi hijo se porta mal frente a la gente no tiene que hacerlo pasar vergüenza. Y yo creo que de vez en cuando les hace bien, ya que seguramente aprenden mejor. Bueno, ¿Qué es lo correcto? Acá hay un aspecto buenísimo de Luis, ¿no? Yo creo que en la psicología la función de la madre es fundamental, ¿verdad? Del apego, de los vínculos, pero también la función del padre, ¿no? Esa vergüenza tiene que ver con lo social. Hay una vergüenza que sana, ¿no? De hecho, a veces los papás, porque tenemos vergüenza de que si vamos a comer algo no saben picar la milanesa, entonces terminamos pidiendo una comida rápida para que el niño utilice las manos y no pasemos vergüenza delante de los demás. Pero esa vergüenza social, la familia es el primer ámbito de socialización. Si yo no lo educo en los hábitos de lo que está bien, lo que está mal, por favor, gracias, un beso al abuelo, un beso al tío, ¿no? Todo eso que tiene que ver con los valores, con lo normativo. Después es un pasaje a la sociedad. Va a sentir vergüenza cuando se relacione con su compañerito de clase, si no sabe abrir un tupper o si no sabe ir al baño solo, pero la maestra lo va a ayudar a que desarrolle esa habilidad. Y lo mismo lo que está diciendo acá después en la vida social. Por eso esa vergüenza también puede ser sana para que nos dé a nosotros un fusible emocional de habilidades que nuestro hijo tiene que adquirir a su debido tiempo, ¿no? y respetando su tiempo, pero también porque si no dejo que pase vergüenza, termino tampoco no educándolo, ¿no? Por eso educar, como dice Sabater, es una frustración sana, no es que quede frustrado, lo aclaro, porque si no a veces los oyentes lo pueden interpretar mal. Se pueden, claro, dar otros giros, otras interpretaciones. Alejandro, un placer. Un gusto. En poco tiempo te volvemos a tener porque el tema es de enorme importancia. Con mucho gusto, porque este consultorio virtual nos permite ayudar a gente que uno no conoce, o guiarlo un poco con alguna lectura que lo ayude. Y en cada pregunta estamos multiplicando a cantidad de gente que está en la misma situación, quienes te hacen la consulta. Exactamente. Un placer, gracias. Gracias Alejandro.